Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar de la demografía en Europa. Pero para hablar de esa demografía en Europa tenemos que comprender pues aspectos de la poblacionales del mundo, ¿cierto? Cómo ha disminuido de acuerdo a la mortalidad, o sea, cómo mueren las personas, o de acuerdo a la natalidad, cuando nacen las personas o cuando dejan de nacer esas personas, que es el problema de Europa. Eh, Aquí vamos a ver un mapita en el cual nos expresan la cantidad de habitantes que hay por millones, 38.538.000 podríamos decir, por ejemplo, para Alemania. Si vemos el de Bielorrusia diríamos 9.503.000. Si vemos, por ejemplo, el de Portugal, diríamos 10.800.000. Miren a España, 46 millones. Bueno, eso es en millones. Es como una referencia para que ustedes la tengan, mientras que yo les voy hablando de la cantidad de habitantes del mundo. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el mundo antes de la construcción de las pirámides de Egipto, de Keops, Kefren y Micerino, por allá los algores de la historia, al inicio de la historia de la escritura, tendríamos en el planeta entero aproximadamente, se hablaba de 25 a 30 millones de habitantes en el planeta entero. Para el año 1850 ya se habla de una población aproximada de 1.000 millones de habitantes, ¿cierto? Eh, para 80 años después, esa cifra de 1.000 millones se duplicó a 2.000 millones. Y si nosotros ya miramos para, por ejemplo, la época en que yo nací, el mundo entero tenía 4.000 millones. Y hoy tenemos más de 7.000 millones de habitantes. Mire cómo se está duplicando la población. Entonces, al duplicarse la población, eh, mucha gente se queja porque la situación económica y el sistema económico podría quebrarse. No, el sistema económico antes le conviene que tengan más personas, pero siempre y cuando hayan recursos. Pero al doblarse la cantidad de habitantes que tenemos hoy día, pues inmediatamente se agotarían los recursos y empezaríamos a sufrir muchísimas necesidades. Pero la verdad del tema de Europa es lo contrario. En Europa es el continente más envejecido. En Europa casi no nacen niños y casi no se mueren los ancianos. Entonces se mantiene una cantidad de habitantes más o menos de 720 millones de personas. Pero entonces hay muchos factores que influyen en este problema de que Europa sea un continente viejo y que tenga que traer mano de obra de otros países, que tenga que pagarle subsidios a las mujeres para que tengan hijos. Hay países que son exagerados los subsidios para que una mujer tenga hijos, y estos europeos dejaron de tener hijos por diferentes razones, entre ellos esas características culturales que vienen de la educación, porque ellos entraron en un control natal desde la edad moderna, cuando empezó la primera revolución industrial. Pues porque la primera revolución industrial se dio por causas de sobrepoblación. En Europa había mucha gente, entonces porque había mucha gente, los hombres tuvieron que crear máquinas y para satisfacer las necesidades de todos los hombres, pero al crear las máquinas los dejaron sin empleo. Entonces empezó una crisis muy grande en Europa y se creó el ludismo. El ludismo quiere decir acabar las máquinas. Y con esta sobrepoblación en Europa quedó marcado que las mujeres iban a empezar a hacer un control natal muy importante, los hombres también. La cultura europea se centró en eso. Control natal que viene a América hasta hace muy pocos años, no hablamos de 20 años, cuando se instaura la cátedra de educación sexual por ejemplo, en Colombia, por casos de sobrepoblación que en Colombia no hay, pero que nos quieren hacer ver así también las otras potencias. Entonces, vamos a hablar de Europa en sí. Entonces, aquí tenemos el mapa de Europa, vemos la cantidad de habitantes por millones. Podemos decir que las características de la población europea es que es un continente muy poblado para el poco espacio que tiene. Si nosotros vemos, Europa es el penúltimo país más grande del mundo, o sea que está por debajo de él está Oceanía, de resto él sería el más pequeño.
En Europa viven más de 720 millones de personas la mayor característica de esa población es que está muy envejeciendo y está envejecida. Eh, Hay más población anciana que joven y eso es por la baja natalidad, nacen muy poquitos niños, por el aumento de la edad que tienen las personas para vivir, pero pues con esta pandemia esto ha cambiado un poquito, pero pues no tanto tampoco, pero sí. Pero en Europa generalmente antes de la pandemia la gente vivía 80 años, más o menos era el promedio. Entonces el crecimiento de la población europea es muy lento, muy lento. Y entonces como no, los jóvenes vienen de otros países para trabajar, entonces ese problema de migración también hace que se acentúe más la problemática que casi no nacen personas en Europa. Ahora bien, vayan mirando el mapita mientras que yo voy explicando. El número de nacimientos en Europa es menor que el de fallecimientos. Entonces, uno de los problemas más grandes que tiene en Europa es la migración. La llegada de inmigrantes está ayudando al crecimiento de la población europea. La inmigración tiene efectos sobre la población muy grandes, como un crecimiento de la población activa. Entonces, esa población activa generalmente viene del norte de África, viene de Asia, viene de Latinoamérica. Entonces se ocupa más a la gente extranjera porque son más jóvenes y pueden trabajar mejor. Y entonces esto hace que en Europa se hayan creado políticas como la de Chipre. En Chipre se crean políticas para emplear a los mayores de 50 años. Pero esto a la final va a tener unas consecuencias desastrosas para el continente. Porque lo que se tiene que promover es el nacimiento de personas. Eh, la mayoría de la población de Europa es urbana. La mayoría de la población de Europa es urbana y esto hace que en los campos no haya mucho que hacer. No como en otros países que en el campo hay mucho que hacer pero no hay gente. Allá sucede que en los campos no hay personas, entonces pues no se nota mucho esa coyuntura. Y la población se distribuye muy regularmente por todo el territorio. Hay zonas que son bastante pobladas. Los países como Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia tienen mucha población teniendo en cuenta el espacio que tienen, ¿cierto? La densidad poblacional es muy alta, quiere decir que en un solo por kilómetro cuadrado hay muchas personas, lo mismo que ocurre por ejemplo en Singapur, allá en Asia, o por ejemplo en Tokio, en Japón. La densidad poblacional es muy alta y en algunas poblaciones se encuentran las grandes urbes saturadas, mientras que la mayoría de los territorios aledaños o de las periferias son despoblados. Las zonas escasamente pobladas en el norte de Europa se encuentran entre los países de Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Rusia es muy despoblado. A pesar que aquí aparece con 143 millones, es un país muy despoblado porque si tenemos en cuenta Estados Unidos tiene 300, pasando por ahí de lejitos. Entonces, las actividades económicas de Europa de ese sector primario es el que menos personas ocupa porque no explotan casi materias primas. Por ejemplo, la agricultura se utilizan muchas máquinas, no utilizan mucha mano de obra. Estas máquinas se utilizan con técnicas de cultivo muy desarrolladas que mejoran la producción, pero no emplean a personas, cosa que es prohibido en países como de Asia como China. En China no se deja trabajar tanto la máquina en el campo para dar más empleo. Los cultivos más abundantes que hay en Europa son los que se pueden durar en un periodo de estaciones como son los cereales, la papa, la remolacha, y que se cultivan en las grandes llanuras europeas y también en la parte rusa. Las uvas, la vid, se cultiva mucho en la parte del Mediterráneo. La ganadería es muy intensiva al norte y en el centro de Europa. Se explota mucho el campo para la producción de ganado y eso hace que el ganado contamine, el ganado contamina. Ganado bovino, ganado ovino, ganado porcino. Entonces estamos hablando de un ganado
muy diverso, que produce mucha leche, por eso países como Holanda, Italia son muy poderosos, sobre todo Holanda en quesos, en leches. Los países europeos que realizan el mayor número de capturas de pesca, que se dedican a la pesca, son Rusia, Noruega, Islandia, Dinamarca, España, Inglaterra, que han desarrollado una técnica muy moderna de pesca y de industrialización de la pesca. Entonces, en ese primer sector, como podemos ver que es la explotación de las materias primas, Europa no es tan poderoso. La explotación de forestal se localiza sobre todo en los países del norte. Recordemos que Finlandia es el primer país productor de madera. Y esta se utiliza para hacer muebles, entonces de ahí sale para todo el mundo, ¿cierto? En el sector secundario, o sea, en la transformación de las materias primas, ese es el sector como fuerte, ocupa de cada 100 personas a 30. En la industria como que se centra en la fabricación de productos metalúrgicos y químicos, como en Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. Fábricas de máquinas y automóviles y materiales eléctricos que se localizan también allí en Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra, Holanda. Holanda la llaman la naranja mecánica por eso. Miren cuántos carros y máquinas vienen de Alemania, cuántas máquinas vienen de Holanda para hacer carreteras, para el trabajo pesado. Industrias de consumo hay muchísimas y esas también se encargan de ocupar a muchas personas, pero son como para el consumo de ellas. En el sector terciario, en el tercer sector, ocupa, que es el más que ocupa, es el de la prestación de servicios, ocupa casi 70 personas por cada 100. Por ejemplo, en el comercio europeo es muy grande, el nivel de turismo en Europa es muy grande, los intercambios comerciales, la exportación de productos químicos y metalúrgicos, el material de transporte y material tecnológico, máquinas para hacer carreteras, máquinas para transporte. Aparte de eso, importa mucha, aparte de eso, que ellos producen eso, tienen que importar para mover esa maquinaria y para hacer esa maquinaria tienen que importar el petróleo, lo que los afecta muchísimo, y tienen que importar materias primas, porque ellos transforman las materias pero no las producen. Entonces tienen que importarlas, mientras que nosotros las producimos y no tenemos cómo transformarlas. La red de transportes europea es de lo más grande que existe, ferrocarriles y carreteras que comunican a todos los países del mundo, casi generalmente podríamos decirlo. También la navegación por mares, la navegación marítima, el transporte aéreo son de lo más importante y moderno del planeta. Recordemos que, por ejemplo, el Concorde era de los ingleses. El turismo en Europa del tercer sector es el principal aporte a la economía de la población de Europa, sobre todo en Francia, España, Italia, Alemania, todos los países mediterráneos, Austria y Reino Unido. Son países muy fuertes, Grecia también, pero pues Grecia está ahorita en una crisis muy grande. Entonces, aquí podemos ver la cantidad de la población y las causas por qué en realidad Europa es un continente envejecido. Muchas gracias, muchachos.